Listos. Buenísimo. Ok, yo creo que ya comenzamos. Pues bueno, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a todas y a todos. Es un gran gusto para mí darles la bienvenida a esta segunda sesión del ciclo de webinars con la temática Recuperación y Reducción de Impactos ante la COVID-19 en México. Mi nombre es Fernando Tristain y pertenezco a la Unidad de Desarrollo Social y Económico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México y seré el moderador de la sesión del día de hoy. El PNUD organizó esta serie para que, junto con especialistas en la materia, se pueda dar un intercambio de perspectivas y reflexiones sobre las dimensiones fundamentales para una recuperación económica y social ante los impactos de la situación actual. La sesión de hoy se titula Perspectiva para la reactivación económica y la innovación ante impactos de la situación actual. Y el propósito será reflexionar sobre las transformaciones y los cambios que la pandemia tendrá sobre las economías y las oportunidades para reducir las brechas de desigualdad en procesos de recuperación económica y transición hacia un desarrollo sostenible y resiliente. Hoy nos acompaña un grupo muy especial de expertos y expertas en la materia, quienes nos compartirán sus reflexiones. Nos acompaña Aide Zamorano, gerente de sustentabilidad de Zurich, México. Juan Martínez Lubier, director general del Instituto Nacional de Economía Social. Marcela Ibarra, directora del Laboratorio de Innovación Económica y Social de la Universidad Iberoamericana en Puebla. Y Marisol Fernández, directora de la Dirección de Inversión Social de Nacional Monte de Piedad. Me gustaría mencionar que cada uno de los panelistas tendrá 15 minutos para compartirnos sus análisis y al finalizar sus intervenciones abriremos una sesión de preguntas y comentarios por parte de las personas que nos acompañan el día de hoy. Los invitamos a todas las personas que están conectadas a compartirnos sus preguntas, ya sea en la sección de preguntas y respuestas o a través del chat de esta plataforma. Antes de darle la palabra a las y los panelistas, me gustaría comenzar haciendo una breve mención de las respuestas que PNUD ha tenido a nivel mundial, que ha desarrollado en el marco del contexto actual, y también enmarcar un poquito la conversación con una síntesis del diagnóstico de la situación socioeconómica en México realizada por el PNUD. En el año 2020, pues bueno, marcó el inicio de la década de acción para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, a raíz de la pandemia, el contexto mundial en materia de desarrollo ha cambiado completamente. El mundo se enfrenta el día de hoy a una conmoción socioeconómica sin precedentes en un momento de profunda desigualdad, con fragilidad ecológica y desafortunadamente, una creciente desconfianza dentro de las sociedades y entre ellas. La solidaridad que en su momento nos llevó a tener estos objetivos de alcance global, pues es hoy más que nunca muy necesaria para que justamente podamos cumplir con el compromiso de no dejar a nadie atrás y sobre todo para encontrar la erradicación de la COVID-19 para que se pueda abordar de una manera integral. Y es así que el PNUD ha dado respuesta a una cantidad, un volumen mayor de peticiones por parte de países que necesitan ayuda en estos esfuerzos, ¿no?, de preparación, de respuesta y de recuperación, y nosotros lo hacemos con especial hincapié en aquellos más vulnerables. Nuestra respuesta se ha centrado en 3 objetivos. El primero, ayudar a los países a prepararse para la pandemia y a proteger a las personas de sus efectos, a organizarse para responder a los brotes y a recuperarse de los efectos económicos y sociales de las crisis en los meses venideros. El PNUD también ha tenido 3 prioridades inmediatas. La primera es el apoyo a los sistemas de salud, en el cual el PNUD ha ayudado a los países a adquirir insumos médicos y sanitarios que necesitan con urgencia. Esto ya se está implementando en México y en otras partes alrededor del mundo. También la segunda prioridad es la respuesta y la gestión inclusiva e integrada en situación de crisis. Esto también acompañando a los gobiernos para que puedan mantener sus funciones y también fortalecer sus instituciones, no solamente en temas de Estado de Derecho y los derechos humanos, sino a luchar contra las disparidades exacerbadas de género. Y finalmente, la tercera prioridad en la cual me gustaría enfocarme
es la respuesta y la evaluación de las necesidades por impactos económicos y sociales. En el PNUD creemos en el principio de reconstruir mejor. ¿Esto qué es? Es no volver a la normalidad que conocíamos previa a la pandemia, sino a una situación mucho mejor que nos permita mejorar el desarrollo, el desarrollo de nuestro planeta, teniendo un mejor impacto, un impacto más sostenible, y avanzar hacia la consecución también de la Agenda 2030 y a un futuro resiliente al clima. El PNUD también está apoyando a los países a evaluar y entender las repercusiones de la COVID-19 y uno de los ejemplos podría ser que hemos implementado fue ampliar la escala de las soluciones digitales creadas para brindar atención de salud, financiación y otros servicios. También diseñar planes de protección social en especial dirigidos a los grupos marginados y desarrollar estrategias que promuevan el empoderamiento económico de las mujeres. De hecho, junto con Monte de Piedad, próximamente vamos a empezar una propuesta para empoderar a mujeres a través de empoderamiento económico. Finalmente, quiero hablar un poquito acerca del diagnóstico que realizamos desde el PNUD en México acerca de los desafíos de desarrollo socioeconómico ante la COVID-19. Y pues bueno, el documento en sí empieza con las condiciones de fragilidad que existían antes del arribo de la COVID-19 a nuestro país. Si bien se caracterizaba mucho nuestro entorno por una contracción de un PIB considerable, algo muy importante es que 4 de cada 10 mexicanos se encontraba en situación de pobreza. Una gran proporción de estos eran población indígena, población con algún tipo de discapacidad, niñas y niños y adolescentes. También, antes de la pandemia, más de la mitad de la población tiene trabajos informales y cuya proporción es mayor entre mujeres en comparación con los hombres, vulnerando así, pues evidentemente, su acceso a instituciones de seguridad social y además, cabe mencionar que esta población tiene menos ingresos, con menor estabilidad, menos ahorros, menos capacidades para cumplir con medidas de aislamiento social. También una menor proporción de la población migrante cuenta con prestaciones médicas y muchos de los albergues en donde se alojan reportan condiciones de hacinamiento e insuficiencia de productos alimentarios. Y también personas que pertenecen al grupo lésbico, gay, bisexual, trans y otros se encuentran en vulnerabilidad al registrarse un aumento de personas expulsadas en sus hogares durante la contingencia al momento de revelar su orientación sexual o identidad de género. A partir de esto, una de las afectaciones económicas identificadas es un decrecimiento mayor del Producto Interno Bruto. A causa de las medidas de contención a partir de la pandemia, se reporta una menor concurrencia en comercios y espacios recreativos, transporte público y centros de trabajo. Se reporta la pérdida de más de 685,000 empleos formales en los meses de febrero y abril, y se estima una pérdida de 1.1 millones de empleos formales para el término de este año. El consumo privado también ha mostrado caídas significativas, principalmente afectando al transporte aéreo, a la preparación de alimentos y bebidas, a los hospedajes, servicios de ocio y entretenimiento, y cabe mencionar que en dichos sectores se ocupa una tercera parte de la fuerza laboral de nuestro país. Se prevé también una afectación de la industria de la manufactura debido a la disrupción de las cadenas globales de suministro, y el financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas registró una disminución considerable. Los precios del petróleo también se han desplomado debido a la reducción de la demanda por el hidrocarburo, y esto afectará las fuentes de financiamiento de gasto público en México y podría limitar los programas de mitigación de los efectos de la COVID-19. Ya para cerrar, en temas de afectaciones sociales, identificamos que ya existirán afectaciones en términos de aprendizajes, principalmente para la población infantil, debido al confinamiento, ya que aquellos con menor acceso a las tecnologías se verán afectados y puede derivarse en el largo plazo en una desigualdad de acceso a empleos estables y bien remunerados. Algo muy importante también es que una caída del 5% de los ingresos llevará a 8 millones de mexicanos a tener pobreza por ingresos y más de 10 millones de mexicanos vivirán en pobreza extrema. Las mujeres también se verán especialmente afectadas por el tema de la pandemia, ya que representan la mayoría de las trabajadoras en el sistema de salud, lo que aumentará los riesgos de contagio y la precariedad de las condiciones laborales,
junto con la carga de responsabilidades relacionadas con las labores domésticas y de cuidado. Y el confinamiento también ha puesto en riesgo de violencia doméstica a las mujeres, con un incremento en las detenciones por violencia intrafamiliar en distintas entidades del país. A partir de esta situación, pues yo creo que es muy importante reflexionar cómo podemos reconstruir mejor, para que tengamos no solamente una realidad mucho mejor a la que teníamos antes de la pandemia, sino que también lo logremos sin dejar a nadie atrás. Ahora sí, me gustaría dar la palabra a nuestra primera panelista, Aide Zamorano, gerente de sustentabilidad de Zurich, México. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el TEC de Monterrey. Actualmente se desempeña como Head de Sustentabilidad en Zurich, México, donde coordina las acciones internas y externas para alcanzar las metas globales de la compañía en carbón neutral. Lidera la incidencia en política pública del programa de resiliencia ante inundaciones que tiene la aseguradora en el país desde el 2013. Es representante de la Zurich Foundation en México y responsable del diálogo con el sector público. Actualmente estudia una maestría en Administración y Política Pública, donde está desarrollando la tesis en Resiliencia Energética. Muchísimas gracias, Aide. Te cedemos la palabra. Muchísimas gracias, Fernando, por la introducción. Buen día a todas y a todos. Es un gusto y con un honor muy grande, pues tengo la oportunidad de participar en este foro del PNUD. Muchas gracias también a Marcela, a Marisol y a Juan por compartir hoy esta mesa que estoy segura que tendrá un diálogo bastante rico sobre la resiliencia y la recuperación económica y desde dónde podemos incidir desde los distintos sectores que nosotros estamos aquí representando. Hoy estoy hablando a nombre de la aseguradora de Zurich y estoy representando también al sector privado. ¿Cómo entendemos nosotros desde Zurich la resiliencia? Me gustaría estacionarme un poquito en este concepto y para eso voy a tomar como palabra clave la prevención. Cuando hablamos de resiliencia, se tiene la idea, y hay demasiados conceptos alrededor de esta palabra, que es esta capacidad de sobreponerse a los impactos. Pero nosotros desde la gestión integral de riesgos, que es donde participamos a través de Zurich, entendemos la resiliencia como esta parte previa al impacto y a la emergencia. Hoy estamos viviendo una emergencia por COVID. COVID nos está regalando un escenario que sí empezó por una crisis sanitaria, pero se ha transformado en una crisis social, en una crisis de energía y en una crisis evidentemente económica. ¿Y qué podemos hacer para subsanar todos estos nuevos retos? Construir mejor, reconstruir mejor. Y ahí voy a tomar dos marcos muy relevantes cuando hablamos de resiliencia. El primero es global y tiene que ver con el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre. Este marco fue promovido precisamente por la ONU por ahí de 2015 y coincide también con el año de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí hay 4 objetivos principales y hablan de la resiliencia. Principalmente me quiero centrar en uno de los objetivos, hacer la comprensión del riesgo de desastre. Tenemos que tener la capacidad y asumir la facultad de transmitirle a las poblaciones con las que tenemos contacto, por ejemplo, desde el sector privado, a tener esta comprensión del riesgo de desastre. Estamos perdiendo de vista que el COVID es uno más de estos escenarios de riesgos al que nos estamos enfrentando, pero hay una interconexión que no se va a parar simplemente porque exista COVID. Va a seguir temblando, va a seguir inundándose, vamos a seguir teniendo todas estas otras categorías del riesgo alrededor de COVID. COVID hay que integrarla a nuestro programa de gestión integral de riesgo y atenderla. Y entonces ahí es donde se construye la resiliencia, en la etapa anterior, en la etapa de prevención y de la anticipación de escenarios de riesgo. No vamos a ser como el mito del ave fénix, en que en algún momento pues vamos a sobresalir. No, hay que construir las capacidades para tener competencias técnicas y que las personas y las comunidades con las que tenemos punto de encuentro desde el sector privado pues puedan anticiparse a los escenarios de riesgo. El segundo marco donde voy a aterrizar mi participación es evidentemente la Ley General de Protección Civil en México. Nosotros como aseguradoras, bueno, también tenemos esta línea de gestión
integral de riesgo, la Ley General de Protección Civil en nuestro país habla de resiliencia y habla de un ciclo de gestión integral de riesgo y nos ayuda a identificar 8 sesiones o 8 categorías más bien para gestionar los riesgos. 4 de estas categorías tienen que ver con la construcción de la resiliencia, es decir, identificar el riesgo, que en este caso hoy se llama COVID. También es todo esto de previsión, prevención y planeación. Y ya después llega el impacto o la emergencia que hoy estamos viviendo. Pero ahí es donde se construye la resiliencia. Nosotros desde Zurich somos coautores del reporte global de riesgos. Cada año contribuimos con el Foro Económico Mundial para identificar los riesgos globales que durante el año en curso van a afectar a más de 10 países alrededor del globo y por eso los identificamos como riesgos globales. Para que un riesgo global sea considerado como tal, tiene que tener esta interconexión en las distintas categorías. En esta lámina estoy destacando solamente 4 de estas categorías que tienen que ver con la social. Para atender COVID no tenemos que perder de vista este tema ambiental. La pérdida acelerada de biodiversidad que estamos teniendo alrededor del globo tiene que ver con COVID. Hay una correlación y una mayor dispersión del virus por el daño que hemos generado en los ecosistemas y muy en específico en la pérdida acelerada y masiva de la biodiversidad. Entonces, todos nuestros programas de recuperación tendrían que contemplar esta categoría ambiental. No la podemos dejar fuera de nuestras cadenas de valor y de suministro dentro de las industrias que representamos y del sector privado en general. También tenemos otro gran reto que es la economía. El principal problema que estamos identificando desde Zurich en un nuevo reporte global de riesgos que presentamos justo en mayo a propósito del escenario que nos está dejando COVID, tiene que ver con la pérdida de fuentes de empleo también masiva. Ya Fernando nos dejaba ver los números que se proyectan en México y a nivel global, y hay un latente miedo por todos los que hacemos negocios, porque nuestras líneas de producción no van a ser capaces, si no integramos estas categorías, no van a ser capaces de sobrevivir a este impacto. Y entonces vamos a contribuir a que se sigan perdiendo empleos en efecto pues, cascada y no vamos a poder anticipar todos los escenarios que nos va a presentar este nuevo reto que hoy se llama COVID. La otra categoría en donde tenemos que poner también mucha atención tiene que ver con los riesgos tecnológicos. COVID nos hizo mudarnos muchas veces y de forma rápida, sobre todo a los negocios, a este tema tecnológico. Pero estar constantemente expuestos a la tecnología, porque hoy es así como estamos trabajando, como estamos teniendo esta sesión, también nos trae otros retos y uno de los principales riesgos son los riesgos cibernéticos. Hay aproximadamente 600 riesgos o 600 impactos que vive un pequeño o mediano negocio en México al día. Entonces, esos números se multiplican cuando hablamos a nivel del sector público o a nivel personal incluso. Hay que contemplar todos estos escenarios para la reconstrucción después de COVID. ¿Nosotros qué hemos hecho desde Zurich? Bueno, tenemos el gusto de compartir que recientemente hicimos una alianza como parte de nuestra respuesta ante esta nueva normalidad. Hicimos una alianza con el PNUD para reducir el impacto socioeconómico asociado a la contingencia y estamos apostando justamente a la resiliencia comunitaria. Vamos a trabajar en 120 comunidades rurales e indígenas en el sur y sureste de nuestro territorio mexicano. Estamos justo en la etapa de identificación de las necesidades de estas comunidades para que después, a través de capacitaciones técnicas y de compartirles conocimiento, bueno, ellos puedan prepararse para un nuevo impacto. El reporte global de riesgos dice que esta será la década crucial y la nombra la década de la resiliencia. Es decir, no tenemos que perder de vista que aunque estamos gestionando la respuesta a una emergencia, hay que tener la capacidad de identificar los riesgos y de prever
escenarios futuros que involucren cualquiera de las categorías que ya vimos que están implícitas dentro de la respuesta a riesgos. Con esta alianza y esta donación que hicimos desde la C-SURIC Foundation, estamos previendo llegar a 26,000 familias y tener un número total de 130,000 impactos. Esta actividad tiene que ver con 21 meses de intervención. El reporte global de riesgo con la actualización de COVID nos señala que no podemos tener estas acciones, estas respuestas de una sola vez o solamente atender la respuesta humanitaria, ¿no? La urgencia sanitaria en este momento. Hay que planear de manera sostenible en el tiempo. Por eso nos propusimos crear esta alianza que tiene 21 meses de duración, que está dividida en 3 etapas. La primera es identificación de las necesidades, después traeremos estas capacitaciones para las personas y después un acompañamiento para garantizar la sostenibilidad para que las personas que van a ser beneficiadas por el programa tengan la facultad y también se ayuden a proteger sus medios de vida y anticipar los riesgos que están pues comunicados ya en el reporte global de riesgos. Desafortunadamente, este no es el único escenario que vamos a tener en este año ni en la próxima década. Eso lo sabemos por el ejercicio que hacemos año con el Foro Económico Mundial, donde un grupo de expertos en gestión de riesgos, que también representan los distintos sectores de la academia, organizaciones, organismos internacionales, sector privado, todos estos expertos en gestión de riesgos llenan nuestro estudio que año con año elaboramos y sabemos que es la constante para la década que tenemos enfrente. ¿Qué podemos hacer desde los negocios? A mí me gustaría aquí dejarles pues como un entregable de esta participación, sobre todo para mis colegas que participan en otras industrias y que representan también hoy al sector privado. Tenemos una oportunidad para hacerlo mejor. Yo les decía que la resiliencia, la clave es la prevención. La palabra clave que tenemos que llevar hoy es esa. No vamos a dejar y no se van a desaparecer el resto de los riesgos que hoy tenemos enfrente, pero sí podemos anticipar nuevos escenarios. Entonces, hoy tenemos enfrente una ruptura en las cadenas de valor. Hay justo por el confinamiento y estas restricciones en la movilidad, pues hoy tenemos que encontrar nuevos caminos de tener esta continuidad de nuestros negocios, también porque representa el ingreso para tal vez una población importante dentro de las pequeñas, medianas o grandes organizaciones que representamos, pero hay que encontrar cómo subsanamos esta ruptura en las cadenas de valor. Incluso nosotros en el reporte hacemos un llamado para pues empezar a vislumbrar otros productos, para empezar a enfocarnos en lo que los consumidores van a empezar a cambiar de comportamientos por esta nueva normalidad que estamos viviendo. Pero también no hay que perder de vista lo que en el reporte se llama una luz en el camino. Sí, todos queremos regresar rápido a trabajar, todos queremos reiniciar nuestras operaciones, por supuesto que queremos buscar la estabilidad económica para los nuestros y para los grupos de valor con los que tenemos contacto, pero no por eso hay que perder de vista los brillos que hay dentro de nuestra organización y entonces ver cómo reconstruimos mejor y cómo lo volvemos a hacer de una forma resiliente. El reporte aborda mucho también sobre esta pérdida y esta falta de compromiso, sobre todo de las mujeres y hombres que hacemos negocio, esta falta de compromiso con la sustentabilidad. En este ánimo de recuperarnos de COVID, no podemos dejar fuera estos dos conceptos, la sustentabilidad y la resiliencia. Si queremos anticipar escenarios de riesgos que van a estar presentes de aquí hasta el 2030, tenemos que incluirlos en nuestra cadena de valor y hay que escuchar a nuestros clientes. El confinamiento, el reporte trae un dato muy duro. El 70% de las personas que participó en la elaboración de nuestro segundo entregable que está articulado con COVID, reporta
que esta ha sido la etapa más estresante de toda su vida. El 70% es bastante relevante. Además, también trae otros escenarios de violencia de género, que ya también Fernando lo expresaba muy bien al inicio de esta sesión. Entonces, no hay que perder de vista todas estas nuevas formas de interactuar entre nuestros clientes, entre nuestra fuerza de trabajo y nuestra cadena de valor para saber cómo lo vamos a resolver. Se han optado por estas soluciones tecnológicas, pero tampoco hay que perder de vista que las soluciones tecnológicas implican riesgos digitales. Y bueno, ¿qué podemos hacer desde el interior? Esto que les acabo de decir es como todos los negocios lo estamos padeciendo o lo estamos experimentando, y porque vamos aprendiendo sobre la marcha. No tenemos hoy todas las respuestas ante este nuevo escenario. Las 4 recomendaciones que desde Zurich les podemos dar para todos los representantes del sector privado es: analicen el escenario. Este escenario puede repetirse, no sabemos cuándo, pero lo que sí estamos seguros es que no es la última experiencia que tendremos durante esta década. Comprendan el impacto que eso implica para su negocio, para su equipo. El mejor recordatorio que les podemos hacer es: dividan al equipo. Sí, todos queremos regresar a las operaciones, queremos volver a nuestras instalaciones tal vez, pero hay que dividir la fuerza de trabajo. Una parte del equipo tiene que atender el hoy, cómo estamos respondiendo a la emergencia, y la otra parte del equipo tiene que estar 100% destinada a prever estos escenarios de riesgo que se avecinan. Y no es como un tema esotérico ni como si tuviéramos una bolita de cristal. Es una realidad y que deriva de la articulación de los riesgos que ya vimos en las distintas categorías y protejan a sus activos. También hay temas de salud mental que hay que garantizar el acceso, sobre todo con nuestras cadenas de valor, empezando por nuestros empleados, pero también proteger nuestra infraestructura y, por supuesto, integrar el tema del medio ambiente en nuestras cadenas de valor. Sería todo de mi parte, Fernando. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Aide. Nos presentaste una reflexión muy, muy interesante, y con esta perspectiva por parte de un actor tan responsable como Zurich del sector privado, pues nos deja pues, grandes lecciones, ¿no? Si bien este reporte global de riesgos que nos comentas, pues justamente pone la importancia, ¿no?, de esta correlación que comentas del daño del desarrollo muchas veces, y las acciones que tenemos que tomar para evitar este impacto en los ecosistemas. Y también, pues, evidentemente, el rol de la prevención, de la resiliencia. Estamos muy contentos de esta alianza que Zurich también desarrolló junto con PNUD para impactar a estas 26,000 familias. Y pues justamente tener esta incorporación de la sustentabilidad y la resiliencia en los términos de los procesos de recuperación económica, y sobre todo, y esto me encantó, el intercambio que tienen ustedes directamente, no solamente con sus clientes, sino con sus empleados y sobre todo con las distintas partes de la cadena de valor. Entonces, eso da una integralidad a la respuesta. Entonces, muchísimas gracias, Aide, por tu intervención. Ahora vamos con el siguiente panelista. Le vamos a dar la palabra a Juan Manuel Martínez Dubier, director general del Instituto Nacional de Economía Social. Es licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Iberoamericana de Puebla, maestro en Gestión de Empresas Cooperativas por Universidad de Mondragón en el País Vasco, y maestro en Desarrollo, Medio Ambiente y Sociedades por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Antes de tener el cargo en INAE, se desempeñó como director del Laboratorio de Innovación Económica y Social en la Universidad Iberoamericana Puebla. Además, se ocupó el puesto de coordinador de la Maestría en Gestión de Empresas de Economía Social en asociación de la Ibero Puebla con la Universidad de Mondragón. Y en la Universidad Iberoamericana Puebla fue coordinador de los programas de articulación e intervención social, específicamente en temas de alfabetización de adultos, derechos humanos, medio ambiente, VIH-Sida y economía social. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Te damos la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias al PNUD por esta invitación y esta posibilidad de establecer puentes de diálogo
entre quienes frecuentemente nos encontramos en los trabajos y con quienes también podemos ir buscando reflexiones y objetivos comunes para establecer sinergias en los trabajos. Bueno, en 15 minutos está difícil decir todo lo que me gustaría decir. Y además, quien me conoce sabe que no para la boca, pero voy a intentar plantear un esquema de lo que hacemos en el instituto o planteamos hacer en el instituto a partir de una figura que algún día un gran maestro mío y de Marcela también me planteaba. Decía, mira, la realidad que vivimos antes de COVID, y ahora creo que está exacerbado, es como una carretera que tiene una curva mal diseñada. Y todo el tiempo se están volcando y hay accidentes. Y en este momento se acaban de volcar 3 autobuses, 2 burros, 15 coches y 4 bicicletas. ¿Qué hacemos? ¿Vamos por los ingenieros para que reformulen la curva y la vuelvan a hacer? ¿O llamamos a las ambulancias porque ahí está la gente que está sufriendo? Bueno, creo que la reflexión para todas las instituciones, pero hay unas que por nuestra naturaleza tenemos que estar en mayor o menor intensidad en cada uno de los espacios, pero creo que la respuesta mayoritaria es que tenemos que ser las dos. Tenemos que cambiar la estructura y también tenemos que hacer que en este momento se atiendan a los heridos que están ahí sufriendo y que tienen una condición sumamente compleja. Me refiero entonces a las dos, a ver si me da tiempo. Primero, estructuralmente, de eso se trata el INAES. El INAES tiene que ver con una concepción de la economía y de la sociedad distinta. Justo ayer, que no pude conectar para hacer la preparación de este seminario, estábamos con el equipo del doctor Gatell, que se encarga más bien para el tema de la prevención de las adicciones y la salud mental. Y miren, en ese contexto, cómo salía una analogía tremendamente fuerte. Y es que el COVID nos encontró con una sociedad, con una salud mental bastante deteriorada, bastante confundida, bastante rota. Y que además ahora el COVID pues, nos pone, también esta analogía de la estructura de la curva y de las ambulancias, nos pone en unos riesgos todavía mayores, porque el grado de incertidumbre con el que está viviendo la gente, que tiene que ver con que los corran de su trabajo, con que no tienen acceso a servicios de salud o tienen esa percepción, simplemente el hecho de quedarse en sus casas, el aumento de las violencias que se han tenido al interior de las casas, etcétera, etcétera, nos refleja que en la célula hay una salud mental bastante enferma, que tiene que ver, creo, con una salud estructural enferma. Y ahí hago toda esta periferia para llegar al centro de lo que nosotros trabajamos. Para nuestro gusto, no nuestro gusto, nuestro estudio y lo que hemos analizado, uno de los elementos de la mala salud mental de la sociedad, si me permiten la analogía, es que pensamos que las personas somos mercancías. Y entonces, las estructuras que dotan de bienestar a las personas, privadas, públicas y sociales, cuando tienen esa concepción, pues entonces tienen esa concepción. Es decir, si hay una concepción enferma de la realidad, pues entonces lo que viene hacia adelante probablemente va a estar también en condiciones muy enfermas. Cuando un chico cree que hay que estudiar para venderse mejor en el mercado laboral, bueno, se está asumiendo como mercancía que tiene que ser intercambiada por un precio que bajo la oferta y la demanda, mientras más especialista soy, mejor pagado soy porque hay poquitos de lo que soy, la sociedad necesita muchos, mi precio sube. Si tenemos esa concepción, se empieza a degradar la cosa. ¿Por qué voy a esto? Porque creo que sin ir al discurso que a lo mejor a veces por su complejidad a veces nos genera cierta distancia, pero sí creo que en gran medida la enfermedad llamada neoliberalismo nos agarró muy mal parados. Déjenme tomar la foto mundial. ¿A quién le ha ido peor? A los Estados Unidos, que generó una estructura bajo esta mentalidad de privatización de los bienes públicos. El neoliberalismo significa eso, el paso atrás del Estado
en la generación de bienes públicos para solucionar necesidades sociales, o si quieren, para encontrar mecanismos que generen bienes sociales. Bienes públicos, bienes sociales. ¿A qué le digo a uno? La seguridad es un bien social. El bien público es las policías, los sistemas de justicia, etcétera, etcétera, que nos garantizan ese bien social. Bueno, pues la conformación de artículos generadores de bienes públicos, el neoliberalismo los redujo a su mínima expresión. En muchos países de la Tierra, especialmente en Estados Unidos, donde incluso en esta enfermedad se ha planteado que la necesidad humana, el bien social de la salud, se tiene que regir ya no por bienes públicos, sino por bienes privados. Es decir, los privados son los que tienen que generar esos bienes públicos. Miren cómo les ha ido. Cuando en una familia empiezan los síntomas y dicen, no voy al médico porque no tengo seguro de gastos médicos mayores, en Estados Unidos, más o menos el 40% de la población carece de una cobertura sanitaria adecuada. Y entonces en el imaginario de la gente significa ir a un hospital, una erogación tremendamente fuerte ante su patrimonio, pues no van. En otros países donde tenían un sistema de bienestar, como España, como Italia, pero que también se ha degradado, también lo vieron bastante complicado. En Inglaterra, que tenía uno de los mejores servicios sanitarios, se ha degradado. En otros países que han optado por fortalecer la dotación de bienes sociales a partir de bienes públicos, como Alemania, pues han tenido una salida menos complicada. Y en el caso de México, ahorita hablando no como INAE, sino como gobierno de México, pues esa ha sido la opción, aunque sea difícil de comunicar, pero esa ha sido la opción. Al inicio de la pandemia, el país contaba en dotación de bienes públicos nada más con 2,000 camas de cuidado intensivo. Hoy tenemos arriba de 6,500 en el país. Es decir, en los 2-3 meses en que los números de crisis tremenda en otros países nos ayudó a prepararnos, bueno, el Ejecutivo tomó la determinación de juntar todo el dinero disponible. Nosotros como instituto hemos tenido una reducción del 75% de nuestro presupuesto. ¿Que a dónde se ha ido? A camas hospitalarias, a pago de personal médico, a generación de estructuras para que se pueda atender sanitariamente. Esto que es una emergencia, yo digo, del tamaño de un sismo de 15 grados. No es una cosa menor. Y ante eso una decisión del gobierno de México de generar de forma express bienes públicos. En la analogía ha hecho literalmente una compra extensiva de respiradores, unidades de cuidado intensivo, de ambulancias, en la analogía, pero que al mismo tiempo, al comprar esas ambulancias, nos damos cuenta que se está reformulando también un poquitín la estructura sanitaria del país, porque es muy importante que eso que es tan necesario para la humanidad no esté en fluctuación de mercados, no esté, ahora que la compañera y que tú hablabas de que en el PNUD queremos regresar no a la normalidad que se tenía, sino a una resiliencia que nos lleve a una normalidad ya no esa, sino una que verdaderamente tenga mucho más satisfactores, mucho más bienes públicos. Ante esos temas, o sea, yo digo, la reducción de riesgos humanos radica en gran medida en la construcción de generadores de bienes públicos en una escala mucho mayor. Creo que el COVID nos ha mostrado, nos ha pescado en ese momento de un déficit de bienes públicos, donde además, aquí a lo mejor es una reflexión un poco más volada, como humanidad nos encuentra en un espacio muy nuevo en la relación entre tiempo y espacio. El Papa Francisco ha tenido una reflexión hace unas 2 encíclicas sobre la relación del tiempo y el espacio. La humanidad que vivimos tiene rota esa relación en referencia a las generaciones precedentes. Hoy el virus pudo tener esta expansión tan rápida porque la relación tiempo-espacio en nuestra cotidianidad es una muy diferente.
Los contagios se dieron y también los Estados Unidos no solo es por lo que ya explicaba de la estructura, sino por la hiperconectividad que tiene Estados Unidos. En cuanto a vuelos, en nuestro país, Tijuana y Cancún, no es de extrañarse que Tijuana y Cancún fueron los digamos, centros de mayor brote, pues por la hiperconectividad que tiene. Porque el virus, para viajar de China a Europa, no le tomó 3 meses como pudo haber sido en tiempos de Marco Polo. Le tomó lo que le toma, 8 o 10 horas para volar de alguien que haya volado de Wuhan a Londres o a Pekín, etcétera, etcétera. Esos mecanismos tecnológicos que hacen que la dimensión del espacio se acorte, también nos ha generado una consecuencia en el tiempo. Espero haberlos embrollado ya suficientemente. ¿Por qué? Para aterrizar a conceptos que se puedan agarrar más. Nos lleva a una nueva reflexión del planteamiento de lo global y lo local. Vamos a tener repercusiones en lo económico tremendamente fuertes por las relaciones entre China y Estados Unidos en cuanto a la producción de mercancías, muy a lo neoliberal que tuvimos en las 3 décadas anteriores, donde la mayoría de la producción del planeta se concentró en China. Y se hacía porque se podía. Hoy el virus nos dice, cuidado, porque probablemente seguir haciéndolo así nos va a meter en más complicaciones que tienen que ver con la vida. Y eso va a tener que ver con una reconfiguración de las relaciones económicas y sociales. Intento unir los polos para ver si puedo llegar al tema de qué estamos haciendo en las ambulancias en el INAES. Creo que lo que nos toca enfrente en el tema de resiliencia es plantearnos nuevos sistemas económicos y sociales, primero, que prioricen a las personas por encima de las cosas. Que salgamos un poquitín de esa enfermedad que confunde que el trabajo de las personas es una cosa mercantilizable. Y la pongamos en su justo lugar, que es más bien que las personas debemos de utilizar las cosas para nuestro bienestar. Y entonces el Estado tiene que ser un garante de bienes públicos para que eso ocurra. Hacia la producción tenemos que generar circuitos muchísimo más cortos. Decía la compañera, están rotas las cadenas de valor. Sí, y yo creo que hay unas que qué bueno que se rompan de una vez. Porque estar consumiendo vegetales o frutas producidos a más de 1000 kilómetros de distancia es una estupidez civilizatoria. Tener en un país forestal como es México, tener pisos de aglomerado alemán maquilados en China es una estupidez. Medioambientalmente, pero también logísticamente. Gracias por la señalcita. Logísticamente, hoy vemos, bueno, la presión que tenemos para abrir las cadenas automotrices tiene que ver con eso, porque el mundo está tan conectado que aunque, si ya están listos aquí, ahora nosotros tenemos que estar listos y probablemente no lo estamos. Ante una reformulación de cómo hay que relocalizar la producción, creo que ahí el COVID nos está dando grandes señales. Bueno, ¿qué hacemos nosotros rápidamente? Pues intentar generar empresas que sean de alta sustentabilidad en todos los sentidos, de cuidado medioambiental, de rentabilidad económica, pero persiguiendo bienes sociales. Y creo que hoy quedan todavía más claros cuáles son esos bienes sociales que tenemos que ir persiguiendo. Como un ejemplo, la cooperativa Mondragón, ya que la aludieron tanto, hubo por una década tenían una duplicidad en sistemas de salud. Todos los trabajadores de Mondragón, al ser dueños de la empresa, tenían la sanidad del Estado español y además ellos tienen su propia cooperativa de seguros y atención médica que se llama Lagunaro. Bueno, esas personas tenían doble cobertura en servicios de salud. ¿Por qué? Porque generaron un bien público que se llama empresa para generar riqueza y la distribución de esos dividendos no iban a la concentración de unos pocos, sino a la solución, o más bien a la creación de mecanismos para satisfacer las necesidades de sus socios. Tenían doble sistema sanitario. Después el Estado español les dijo, bueno, no vamos a estar gastando doble, defínanse. Y ya no sé en qué quedó la historia, pero ahora tienen uno, pero está asegurado. O tienen otra distribución para la prevención, etc. No hablo más de Mondragón. Estamos intentando generar esos modelos, especialmente en los programas prioritarios del presidente. Con el PNUD estamos trabajando
cómo en los temas de Península de Yucatán se haga una realidad del mandato que orienta la construcción del Tren Maya, que es que la gente que vive ahí, que en su mayoría son propietarios de tierra en régimen comunal, ellos sean los beneficiarios primarios. Y eso no va a suceder si no aumentamos el valor en las acciones económicas que tienen estos propietarios de la tierra para tener ellos una resiliencia mayor ante las presiones de capital que se tendrán o que ya se están teniendo incluso. Ahí estamos dirigiendo muchísimos esfuerzos, estamos generando una red de universidades, el subsecretario Concheiro y el subsecretario Arroyo de Educación Media Superior están comprometidos con la economía social, a sus rectores le están diciendo continuamente que en esta transformación del país ya no más emprendimiento individual, no porque esté mal, sino porque quien quiera hacer emprendimiento individual, que lo haga, pero el Estado se ha hecho la reflexión de qué emprendimiento tiene que apoyar, porque hay poquito dinero para eso. Bueno, pues el Estado en las universidades ha decidido hacer emprendimiento al estilo de la economía social. Y con ellos estamos trabajando de una forma muy intensa para tener una red de universidades que puedan estar reproduciendo lo que seguramente Marcela nos va a comunicar que hace en el Ibero de Puebla. Y eso lo podemos tener una red extensiva. Esperemos que lleguemos a más de 100 universidades en este año. Mi equipo dice que soy muy ambicioso y que le baje a la meta, pero a mí me toca estirarla para que entonces podamos disponer como sociedad de estos mecanismos que ayudan a la sociedad a generar espacios de bienes públicos y con ello, confío yo, podamos ir reformando esa curva que estuvo tan mal hecha desde el inicio y que está generando tanto sufrimiento humano. Y yo sí estoy convencido de que todavía tenemos las condiciones para hacer que esa curva sea más bien un flujo muy, muy bonito, incluso un paseo muy agradable para las generaciones que vienen. Me excedí unos minutitos, pero les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Juan. Gracias por esta reflexión. Sí, ahí me parece muy interesante la reflexión con la que planteas una reconversión de alguna forma para que no se comodifique a las personas, sino que al contrario se vuelvan catalizadores de estos bienes públicos y que evidentemente la oportunidad que nos presenta el contexto actual pues es justamente este replanteamiento quizás de cómo pensamos lo global y lo local y pues evidentemente la importancia que vamos a tener de este replanteamiento y cómo vamos a reaccionar para generar este tipo de empresas que puedan tener este impacto y esta consecución mucho mayor y mucho más compartida, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo, Juan. Vamos ahora con Marcela. Marcela Ibarra Mateos. Actualmente ella es directora del Laboratorio de Innovación Económica y Social de la Universidad Iberoamericana en Puebla. Fungió como secretaria de Bienestar del Honorable Ayuntamiento del municipio de Puebla del 15 de octubre del 2018 al 31 de marzo del 2019. Es doctora en Estudios Científicos Sociales por el Instituto Tecnológico de Estudios Sociales de Occidente en la ciudad de Guadalajara. Es maestra en Análisis Regional en el Centro de Investigación Interdisciplinaria sobre Desarrollo Regional, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de las Américas en Puebla. Muchísimas gracias, Marcela. Te damos la palabra. Creo que ahora sí, ya. Estaba yo en mute, ya. Gracias. Pues muchísimas gracias también al PNUD por esta invitación, ¿no? Voy a compartir una presentación solo para no salirme mucho del guión. Agradezco pues estar aquí conversando con Juan Manuel, con Marisol y también con Aide. Pues es un gusto tratar pues de articular a diferentes actores sociales que tenemos que ver de una u otra manera con los temas de economía social. Voy a echar a andar esta presentación, a ver si resulta. Ahí está ya. Bueno, pues tal como decía Juan Manuel hace un momento, pues la idea aquí es compartir parte del trabajo, ya me pasé, ahí está, parte del trabajo que estamos haciendo en el Laboratorio de Innovación Económica y Social de la Ibero, compartir esta mirada desde la economía social y pues tratando de un poco en esta
metáfora que nos permite hacer el COVID-19 como algo pequeño, invisible, tiene un poder de transformación muy grande. Creo que también desde lo local, desde una institución de educación superior, en un laboratorio de innovación económica y social, también estamos formando parte pues de estas transformaciones que no tienen que ver, como ya dijeron Juan Manuel, como ya lo dijiste tú también, Fernando, y también ya lo mencionó Aide, no tienen que ver necesariamente con la llegada de esta pandemia, sino que tienen que ver pues ya con una crisis mucho más amplia que un modelo capitalista de corte neoliberal, pues está sufriendo desde hace varias décadas, ¿no? Pero bueno, el COVID-19, como ya lo han mencionado muchos sociólogos que han reflexionado al respecto de esto y muchos académicos y sobre todo también organismos internacionales, pues nos muestra una serie de crisis en diversas dimensiones de la vida pública y también de la vida privada. Una crisis sanitaria en la que no ahondaré más. Algunos de ustedes compartieron números, una crisis alimentaria, ¿no? Que se revela, pues, ¿no? En estas condiciones de salud que han vulnerado a gran parte de la población a nivel mundial y muy particularmente en nuestro país, ¿no? Enfermedades que como la diabetes, la hipertensión y demás, pues ponen y exponen a la población a riesgos mayores, ¿no? Pero también como resultado de esta pandemia, pues sistemas alimentarios fragmentados, ¿no? Como decía Juan, estas cadenas de valor de distribución internacionales que ahora se ven amenazadas y que de alguna manera están generando cuellos pues de botella en el acceso a la alimentación, que en un país como México pues es grave, ¿no? Cuando ya tuvimos una herencia de una crisis alimentaria, a pesar de haber tenido un programa dirigido a la atención del hambre en sexenios pasados, ¿no? Una crisis también personal, creo que Aide también ahondó un poco más en ello, ¿no? El hecho de estar confinados también transforma la manera en que quienes estamos encerrados y quienes también están saliendo como parte de estas actividades esenciales, pues están enfrentando también la crisis. Una crisis también de lo colectivo, pues, de formas de ponernos de acuerdo, de formas de resolver, de organizarnos, ¿no? Que si bien desde antes ya percibíamos conflictos, desigualdades, hoy con el COVID se ven ahondadas, ¿no? Una crisis también de lo político, ¿no? En tanto una serie de sistemas precarios, particularmente diría yo el de salud, ¿no? Que desde que se ha intentado transformar, pero bueno, que todavía hay un camino muy largo de cambiar, de andar, porque los cambios pues no son fast track, sino que hay que irlos construyendo, y una crisis pues también que tiene que ver con la manera en que los gobiernos, tanto federal, estatal y local, están dando una vuelta de timón, como ya lo decía Juan, ¿no? Redirigiendo presupuestos, que tampoco es tan sencillo como los ciudadanos quisiéramos que fuera, ¿no? Redirigiendo presupuestos a una planeación que se hizo incluso desde el año pasado, ¿no? Entonces, programas, acciones y políticas, pues tienen que tener en un muy poco tiempo un cambio importante que frente pues a una planeación que ya se había hecho. Una crisis también, obviamente, de lo social, familiar, ¿no? Al interior de las familias, las violencias que se recrudecen en estos momentos de confinamiento, de incapacidad también de repente laboral, por ejemplo, ¿no? Una crisis o una transformación de lo cultural, hacia lo digital, por ejemplo, ¿no? El que estemos hoy aquí forma parte, pues, también de estas transformaciones que se están viviendo. También Aide lo mencionaba, una crisis de lo ambiental, que también ya mencionaron mis compañeros, y por supuesto, una crisis de lo económico, que si bien todo esto está articulado, pues haremos énfasis un poco en esto que tiene que ver justamente con las transformaciones económicas. Juan lo mencionaba hace un momento, ¿no? La ruptura de estas cadenas de suministro que de alguna manera están generando también desempleo, están generando una disminución importante en el ingreso de las familias, están ya generando y seguramente saldrán en las mediciones que se hagan por parte de las instituciones que les corresponde, como el Coneval, seguramente tendremos un aumento de las condiciones de pobreza,
un aumento también de las carencias, ¿no? En la vida de los mexicanos, y que también a nivel regional, pues ya organismos como CEPAL se están adelantando pues a esta construcción de escenarios de cómo vamos a estar viviendo pues lo que nos resta de este año y seguramente parte de los años que vienen, ¿no? México pues tiene uno de los riesgos importantes, está en condiciones de un alto riesgo, como ya lo han señalado algunos organismos internacionales, y por supuesto depende mucho también de las decisiones que se estén tomando en términos políticos, ¿no? En este contexto de dificultades, hay muchas voces que se han pronunciado, y yo diría desde organismos internacionales, desde fundaciones, desde incluso organismos internacionales con un corte más neoliberal, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la propia CEPAL, voces de sociólogos de diferentes cortes, economistas y demás, que se han pronunciado justo por la transformación del modo de vida, el modo de producción en el que estábamos organizados, ¿no? Colaboración, trabajo colectivo, cuidados y vida cotidiana, pues parecen ser que son como parte de los elementos que conformarían este nuevo modo pues de relacionarnos y de construir relaciones sociales, ¿no? Y pudiera ser, pues, yo diría, o más bien afirmaría contundentemente, que la economía social y solidaria, los valores y principios de la economía social y solidaria empatan muy bien justo con esta enorme necesidad de transformar nuestras relaciones sociales y económicas particularmente. No me detendré a hablar de cada uno de ellos, pues, pero esto que ven ustedes en la lámina son parte, pues, de estos principios, ¿no? Juan ya se refirió también a esta nueva normalidad y en qué contexto tendríamos que estar pensándola, ¿no? Solidaridad, confianza, autogestión, etcétera, como parte, pues, de esta nueva manera de generar una nueva relación social y un nuevo modo de vida, ¿no? No, tampoco voy a detenerme demasiado a discutir qué es la economía social y solidaria, ¿no? Vale decir que si bien es un campo de discusión académico, creo que lo más relevante tendríamos que verlo como este nuevo modo de vida otro, ¿no? Que surge pues con un fuerte componente territorial, es decir, se construye de acuerdo a las condiciones sociales, económicas y políticas de cada territorio, de cada espacio, que promueve la autogestión, es decir, la autonomía, la fortaleza pues de las comunidades que forman parte de estas experiencias, pero también de los grupos, de los emprendimientos, de las empresas de economía social que se van formando, ¿no? A través, pues, de lo que ya también mencionaba Juan, ¿no? De un trabajo digno, ¿no? De poner a las personas en el centro, y yo diría de poner a la vida en el centro para incluir también esta parte sustentable y ambiental, que me parece que es muy importante. Cercana, pues, a esta economía social, una serie también de, yo diría, visiones, formas de hacer también, que comparten muchos de estos principios y de estos valores. Es decir, hay un contexto, yo diría, de economías de transformación, donde podríamos ubicar a los ecofeminismos, a las economías comunitarias, a las economías del cuidado, al bien común, a estas discusiones y planteamientos que desde la visión del decrecimiento también se han impulsado en muchos espacios, ¿no? A la economía circular, al buen vivir y a las economías ecológicas, cada una haciendo énfasis pues en algunas particularidades, pero en donde me parece que lo que se comparte pues son estos principios y valores que ya mencionaba yo en un momento, y que además tienen pues una serie de formas de expresarse muy diversas, ¿no? Núcleos ejidales, cooperativas, experiencias de trueque, mutuales, cajas de ahorro, sindicatos, circuitos locales, etcétera, que se presentan como economías alternativas o como experiencias alternativas a un modelo hegemónico neoliberal, pues depredador y de despojo, y que frente a ellos intentan incluso generar una forma distinta de ser y de hacer, ¿no? En donde, como Juan ya lo señalaba, y me parece que eso es muy importante, se tiene que construir un discurso distinto, ¿no? Una forma de nombrar las cosas de manera distinta y al mismo tiempo una forma de hacerlas de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, pues en estas economías transformadoras,
encontramos estas otras empresas, estas prácticas de sostenibilidad ambiental, esta necesidad de incorporar personas excluidas del mercado laboral, estos modelos organizativos basados en la autogestión, etcétera, ¿no? Y esta es una definición que a mí me gusta mucho de la economía social y solidaria. Son espacios, ¿no?, ligados al compromiso con el entorno y el medio ambiente, a la supremacía de la cooperación frente a la competitividad, que es lo que planteaba inicialmente Juan, al predominio de las personas frente al capital, a la autogestión y a la gestión interna democrática y participativa, y a la prevalencia de un modelo económico que ponga por delante la sostenibilidad de la vida en los territorios, ¿no? El fin es la vida y no el enriquecimiento, y esto me parece que es central, ¿no? El AINES, ¿qué papel juega? ¿En dónde se encuentra en este enorme ecosistema de la economía social del que estamos refiriendo, ¿no? No me detengo en estos puntos. Esta es una historia que además le tocó vivir a Juan, construir a Juan Manuel en la Ibero, ¿no? Así que no quiero narrarla porque será muy corta y seguramente muy pobre, porque fue un trabajo de muchos años, ¿no? Simplemente decir que la construcción de este laboratorio de innovación económica y social en la Ibero, pues tuvo un recorrido largo desde un acercamiento con la Escuela de Cooperación Andaluz en el 2005 y que fue pasando pues diferentes etapas y momentos, digamos, fundantes, desde la maestría, ¿no? Siempre con la mirada clara de que la formación y el acompañamiento de actores sociales que generen economía social es una de las líneas claves, ¿no? Un poco también en consonancia con lo que las cooperativas Mondragón de alguna manera también han impulsado, pero también con la articulación con diferentes actores políticos en diferentes niveles, participando en el diseño de la Ley General de Economía Social y Solidaria, con programas con gobiernos locales, haciendo diagnósticos, diseñando programas, etcétera. Entonces, bueno, este trabajo de muchos años que acompañó Juan y que hoy tenemos un equipo muy fuerte y formado pues en estas dimensiones, desde el quehacer universitario jesuita, pues, ¿no? Que también es una de las características que distingue a este laboratorio, ¿no? Y que lo que busca es justamente en este horizonte no perder de vista que lo que nos interesa es la construcción de una humanidad más justa, fraterna y solidaria, ¿no? Y siempre resalto el componente territorial y comunitario, porque me parece que es parte, pues, también de lo que ha distinguido nuestro trabajo, ¿no? Acompañar en terreno, en territorio, y sobre todo adecuando, pues, las metodologías y construyendo metodologías de acuerdo a las realidades que nos toca vivir, ¿no? Y estas son, pues, parte de las líneas, o son más bien las líneas estratégicas, donde durante todos estos años, ya serán 5 el próximo año, durante estos años propiamente de laboratorio, ¿no? Pero con una historia mucho más larga, hemos privilegiado o hemos priorizado en el Laboratorio de Innovación Económica y Social, ¿no? Bueno, por un lado, como decía yo, la formación y el acompañamiento de actores sociales, ¿no? Que se desarrollan justamente como actores de cambio que contribuyan a la promoción de sus comunidades. Nos parece que este es uno de los procesos más importantes que se ha impulsado desde el Laboratorio de Innovación Económica y Social, también con una línea estratégica muy importante que tiene que ver con la innovación de metodologías y tecnologías, no solamente, digamos, en la parte tecnológica como un elemento fundamental para fortalecer a las empresas de economía social, ya oí ahí el BIP, sino también en la manera, en la innovación de las formas participativas de toma de decisiones, de los procesos mismos de las propias organizaciones, ¿no? Un elemento también que nos parece fundamental es la incidencia que podemos tener en el ámbito de lo público y de lo social para influir también en las agendas políticas, en los programas, en las acciones, no solamente en el gobierno federal, sino también en los gobiernos estatales y locales, que creemos que es justamente en esos espacios donde hay una enorme posibilidad de generar estas transformaciones, ¿no? Los gobiernos locales son las autoridades más cercanas a los ciudadanos y ahí hay un área de oportunidad muy importante que queremos seguir
seguir avanzando. Por supuesto, la economía social no se hace de manera aislada y es por ello que también una de nuestras líneas estratégicas es la de construir alianzas y vínculos, ¿no?, con organizaciones como ha sido con el PNUD, como ha sido también con Monte de Piedad, como ha sido también con fundaciones, con gobiernos, con organizaciones sociales, con grupos de ciudadanos que justamente se reúnen para ir generando estos emprendimientos, ¿no? Entonces, estas alianzas pues van sumando a este gran ecosistema de la economía social a donde queremos nosotros generar pues estas transformaciones. Y por supuesto un área muy importante que también como institución educativa nos toca impulsar tiene que ver con investigar, para orientar y para transformar las propias prácticas que nosotros vamos haciendo, ¿no? Diagnosticar, analizar, sistematizar estos procesos que vamos acompañando y que nos permitan pues hacer también un alto para revisar qué experiencias se pueden convertir en esto de las mejores prácticas y demás. Me voy apurando, Fernando, para ir cerrando. Serían los últimos 30 segundos, perdón. Exacto. Bueno, hay muchas cosas que queremos impulsar. Creemos que lo más importante es cooperativizar necesidades y también soluciones. Solamente mencionaré que la promoción de circuitos cortos de producción, esta idea de los circuitos cortos me parece que es un área donde debemos de trabajar y simplemente decir, cerrando, Fernando, lo último, que un área de oportunidad también y uno de los elementos que nos parece clave es fortalecer los marcos normativos y legislativos de los gobiernos estatales, locales, y ahí me quedo y ya si hay algo más que pueda decir después, lo diré. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Marcela. Justamente, a mí siempre me entusiasma mucho escuchar todos los proyectos que lleva el laboratorio y en sí, pues la presentación de estas dimensiones, de las distintas crisis que plantea la situación actual y cómo eso lo podemos abordar a partir de cómo utilizar la economía social y solidaria como la base para muchas de las soluciones planteadas en esta situación, que como bien mencionaste, estaban incluso antes de la pandemia, y pues justamente para generar estas economías transformadoras, y me encanta también pues toda la trayectoria que nos compartiste del laboratorio y las distintas formas en que trabaja, ¿no? Para que justamente se haga esta transformación, como muchas veces también en el PNUD tenemos identificado, una transformación desde lo local, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias. Y ahora vamos con nuestra última panelista. Ella es Marisol Fernández, directora de Inversión Social de Fundación Nacional Monte de Piedad. Es licenciada en Economía por el ITAM, con un Executive MBA por el IPADE. Cuenta con una trayectoria de más de 20 años de experiencia en desarrollo de negocios y desarrollo estratégico, experiencia específica en relaciones institucionales, representación de entidades gubernamentales y empresariales, desarrollo del tercer sector, evaluación de oportunidades comerciales, ejecución de proyectos de internacionalización y relaciones públicas. Desde enero del 2017 es directora de Inversión Social de Nacional Monte de Piedad y como tal responsable del diseño de la estrategia de inversión social de la institución, cuyo fin es maximizar el impacto social de las inversiones para contribuir al desarrollo sostenible de México y al ejercicio de derechos de las personas en situación de carencia, vulnerabilidad o exclusión social. La inversión social anual de Nacional Monte de Piedad es de más de 400 millones de pesos y trabaja cada año con 600 instituciones de asistencia privada para impulsar el fortalecimiento de sus intervenciones. Desde hace algunos meses han especializado una parte de su inversión en la temática de formación para trabajo digno. Muchísimas gracias y adelante, Marisol, te cedemos la palabra. Hola, perdón, ¿me escuchan? Buenos días a todos y todas. Ya estamos aquí. Perfecto. Bueno, creo que yo también voy a usar algunas láminas para apoyarme, pero creo que vamos a ir convergiendo en diferentes temas que ya comentaron Aide, Marcela y Juan Manuel. Simplemente por si alguien no tiene contexto, muy brevemente les quiero comentar que Nacional Monte de Piedad es una institución de asistencia privada que no tiene fines de lucro. Es decir, desde la parte prendaria, no somos una empresa, sino que los remanentes que se generan del préstamo prendario se destinan a hacer inversión social. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo sostenible de México,
pero hacerlo a través de las organizaciones de la sociedad civil y otros agentes de cambio. Y en ese sentido, ya hablamos de empresas, ya hablamos de economía social y solidaria, y ahora me gustaría plantear esta conversación centrándonos en lo que está pasando en COVID desde las organizaciones de la sociedad civil y también cómo se ve esta reacción a COVID, pero desde este sector. Como ya lo comentó Fernando, trabajamos como Fundación de Segundo Piso con 600 organizaciones, 1.6 millones de personas apoyadas directas por estas 600 organizaciones y en diferentes temáticas. Este simplemente es una imagen del modelo de inversión social de Monte. Lo que destacaría aquí es que trabajamos en 3 grupos temáticos: problemas sociales diversos, trabajo digno e inclusión financiera, con 2 estrategias: fortalecimiento de las organizaciones y apalancamiento. Y aquí la línea de acción de articulación multiactor es un punto fundamental para cómo debemos responder a COVID. Y por supuesto con 2 enfoques: el enfoque de gestión para resultados de desarrollo, un enfoque basado en derechos humanos para contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible de México. Nosotros veníamos trabajando desde hace muchos años con las organizaciones de la sociedad civil y se presenta COVID. Y la forma en la que planteamos nuestra respuesta es en 3 etapas. La etapa de rescate de las organizaciones, la etapa de recuperación económica y la etapa de resiliencia, de la cual hablaremos también. Lo que hicimos fue, primero, aprobar donativos extraordinarios tanto para la fase de emergencia como para estas otras 2 fases, pero nos dimos cuenta de que las problemáticas son tan grandes y los esfuerzos se han orientado mucho más a distribución de despensas, insumos médicos, temas de salud, lo cual es obvio y es natural, pero hay un tejido de organizaciones de la sociedad civil que tienen que ser rescatadas tanto para que siga cumpliéndose su misión de atender a grupos vulnerables, como porque pueden tener población atendida que tenga casos de COVID. En fin, o sea, no podemos olvidarnos del tejido de las organizaciones, de manera que hemos tenido también que aumentar la bolsa, buscar la procuración de fondos de terceros para poder apoyar a estas unidades económicas, flexibilizar políticas. Este es uno de los primeros temas que yo creo que no es solo propio de este sector. O sea, todos bajo COVID nos hemos vuelto más ágiles y hemos pensado rápidamente cómo hacer lo que no era posible plantear. No era posible trabajar en home office, no era posible flexibilizar políticas, no era posible articularse con otros actores. Sin embargo, estas cosas se han vuelto posibles y yo creo que en ese sentido hay logros ya de cortísimo plazo que COVID ha puesto sobre la mesa para pensar las soluciones de manera diferente. También, por supuesto, hemos adaptado nuestras convocatorias ordinarias a COVID, como se los voy a comentar ahora, y este punto voy a hacer mucho hincapié, proyectos colaborativos con enfoque de cambio sistémico, que implica no solo trabajar de una manera distinta dentro del mismo sector al que pertenecemos, sino trabajar con otros sectores intersectorialmente, con el sector social, con el sector empresarial, con el sector público, hasta con la ciudadanía, para lograr cambios que nos preparen, como bien decía Aide, porque esto se va a volver a repetir. O sea, ¿cuáles son esas soluciones que tenemos que diseñar para estar listos cuando vuelva a pasar COVID o cualquier otra pandemia u otra problemática que nos ponga en una situación tan delicada como la que estamos en este momento? Bueno, en la fase de emergencia sacamos una convocatoria para apoyar a organizaciones de la sociedad civil que estaban trabajando con población vulnerable por COVID. Por ejemplo, adultos mayores, casas hogar, centros de día, centro de atención para mujeres embarazadas, centro de atención para migrantes, niñas, niños y adolescentes, y atención directa a la salud. O sea, no insumos en hospitales, hay otros actores del sector social que están en esto. Nosotros son organizaciones de la sociedad civil que estaban prestando servicios de salud. ¿Qué sucedió? Sacamos la convocatoria, hicimos un diagnóstico muy detallado con una serie de variables que medían esta vulnerabilidad bajo COVID, y aquellas instituciones que resultaron más vulnerables las invitamos a participar en una convocatoria para ayudarles a mantener su operación por 3 meses. ¿Qué sucedió? Aquí un panorama rapidísimo. Evidentemente los recursos de Monte, que fueron 8 millones de pesos para esta convocatoria particular, nos permitieron apoyar solo a 40 organizaciones. Es decir, otras 109
se quedaron sin apoyo por falta de recursos, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Sacamos una campaña que se llama Promueve, que está orientada a proteger y mover a las organizaciones de la sociedad civil. Una campaña para apoyar a estas 109 que trabajaban en estas temáticas y que no podían ser apoyadas porque nuestros recursos no llegaban. Y aquí empieza a entrar este concepto de solos vamos a llegar menos lejos, que si logramos articular esfuerzos para evitar duplicidades, para sumar fondos de otros donantes, para hacer alianzas, en fin, o sea, creo que esto empieza a poner sobre la mesa cómo tenemos que pensar en las soluciones. ¿Qué hicimos también? Y aquí voy a nosotros, una de nuestras temáticas es la formación para el trabajo digno. Aquí hemos estado en diálogos y trabajo con el INAES, con el PNUD, con una serie de actores que están en esta conversación. Nuestra estrategia es contribuir a mejorar el acceso y la calidad del trabajo de las personas en situación de vulnerabilidad en México, atendiendo a 3 poblaciones: jóvenes, trabajadores por cuenta propia y trabajadoras domésticas. Trabajadoras domésticas, por ejemplo, es un colectivo de más de 2 millones de personas, de los colectivos más afectados por la pandemia, primero porque están en la primera línea de atención, segundo porque la mayoría de las trabajadoras domésticas son mujeres, tienen que hacerse cargo de los cuidados en el hogar, tienen que continuar con el trabajo, están sufriendo violencia doméstica, en fin, una serie de elementos que ya han sido repetidos. Trabajadores por cuenta propia, muchos de ellos en la informalidad. Y jóvenes, si revisamos las cifras que acaba de sacar la OIT, veremos que la afectación en términos de pérdida del empleo ha afectado de manera mucho más significativa a los jóvenes que a otras poblaciones. Entonces, nuestra temática habitual es formación para el trabajo digno. Lo que hicimos es replantear nuestra convocatoria de apoyos de este año para que tuviesen un foco en recuperación económica bajo COVID-19. Y aquí nuestro presupuesto son 12 millones de pesos, 3 millones de pesos que está poniendo Promotora Social México, 2 millones de Caluz, pero les comento, bueno, y las poblaciones son personas en oficios, personas en micronegocios y personas en empresas y proyectos de la economía social y solidaria. ¿Qué sucede? Cerramos la convocatoria la semana pasada, hicimos la primera revisión de todos los proyectos y nos encontramos con que se presentan 350 proyectos y los fondos que tenemos en este momento nos llegan para apoyar a 69 organizaciones de la sociedad civil que nos presentaron proyectos muy valiosos para atender a esta temática. Nuevamente, podemos llegar hasta un punto, necesitamos sumar actores para poder llegar más lejos. Todos estos proyectos deben tener indicadores de empleabilidad, o sea, no estamos hablando de indicadores de cobertura, estamos hablando de indicadores de empleabilidad, en este caso particular, para recuperación económica. Ahora, paso a mi siguiente reflexión. Una reflexión que hacíamos internamente en los órganos de gobierno de Monte la semana pasada. Bien, pero ¿qué pasa con las organizaciones de la sociedad civil en sí mismas? Las organizaciones de la sociedad civil son unidades económicas que tienen un doble impacto. ¿Por qué? Porque son empleadores, por un lado, y es importante que se conserve ese empleo y la calidad de ese empleo, pero por otro lado porque están cumpliendo una función de atender a una población vulnerable que en muchas ocasiones no está pudiendo ser atendida por la infraestructura pública. Y estamos hablando desde personas con discapacidad, adultos mayores, violencia de género, albergues, migrantes. Entonces, vamos ahora a sacar una nueva convocatoria, pero que ya está enfocada a apoyar a las organizaciones de la sociedad civil con esta perspectiva. O sea, cómo conservar este tejido de las organizaciones para que sigan contribuyendo al desarrollo sostenible de México. Además, esta convocatoria en particular va a tener ese enfoque. A lo mejor la primera tenía un enfoque más de emergencia, que podría inclusive abordar la asistencia, pero en este momento el enfoque de esta convocatoria es aquellas organizaciones que están orientadas a desarrollo sostenible, que están generando empleo y que están llegando a un grupo importante
de población vulnerable, es necesario voltear a verlas, ¿no? Y ahí es donde está, al principio ponía el modelo, porque creo que cada uno de los